porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Un cordial saludo para cada uno de ustedes y nuestro agradecimiento por elegir su programa a las 9 con usted, por escucharnos, por darle sentido a nuestro trabajo. Lo agradecemos enormemente. Una vez al mes convocamos a Seminario de Cultura Mexicana y a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística para que nos compartan sus actividades aquí en el programa, las anotemos, las agendemos y bueno, tengamos esa oportunidad de participar con dos instituciones que merecen todo nuestro respeto, de una gran dignidad y que reúnen a importantes personalidades del arte, de la cultura, de la intelectualidad en Jalisco y en México. Pues bien, yo quiero iniciar felicitando y recordándole a usted que hoy en el Palacio Municipal de Guadalajara, hoy en Palacio Municipal de Guadalajara, tendremos una entrega de reconocimientos a mujeres destacadas. Es el premio Irene Robledo García 2015. Todos ustedes están invitados, nos encantaría que participaran. No está la lista de reconocidas, pero esto es en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que fue el 8 de marzo, y cada año el Palacio Municipal, el Ayuntamiento de Guadalajara, realiza una premiación. Entonces, bueno, pues es hoy miércoles a las 11 de la mañana, ahí en Palacio Municipal. Todos ustedes están invitados. Creo que es importante estar ahí para pues reconocer la labor de tantas mujeres, en realidad de todas las mujeres que muchas veces contracorriente están realizando su trabajo y se dan la mano con otras mujeres que estamos ahí. Es el momento en que la mujer tome decididamente su participación en todos los campos de la sociedad, ¿no? En la política, en la industria, en el comercio, en el arte. ¿Por qué? Pues porque la lógica del poder y dinero, muy masculina, ha probado no funcionar. Creo que es el momento de las mujeres. Entrega de reconocimientos a mujeres destacadas, Irene Robledo García 2015, hoy a las 11 de la mañana. Y bueno, vamos a continuar. Está con nosotros como representante de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, nada menos que Aurelio Martínez, quien es miembro de la sociedad desde hace tiempo y que hoy viene a hacernos una invitación. Así que nos da muchísimo gusto recibir a un gran músico, a un gran director, formador del Coro de Infantes de Catedral, además de que colaborador de nuestro programa por tanto tiempo, que generosamente estuvo entregando su trabajo con ese material de archivo maravilloso de la época de la colonia, de cuando inicia todo esto. Y bueno, pues está con nosotros Aurelio Martínez. ¿Cómo estás, Aurelio? Muy bien, muchas gracias y buenos días. Gracias por la invitación. Muy contentos de que estés con nosotros esta mañana. Yo también estoy muy contento de compartir, además de las actividades de la Benemérita Sociedad, invitarlos a mi conferencia dentro de este. Magnífico, Aurelio. ¿Cuándo va a ser tu conferencia? La conferencia que voy a llevar yo a cabo allí en las instalaciones de la Benemérita Sociedad es el próximo martes 17 a las 8 de la noche. Bien, es decir, el siguiente martes, la semana próxima, 8 de la noche, Aurelio Martínez, como miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, nos ofrecerá una conferencia titulada La música en la Guadalajara del siglo XVI, por fin. Maravilloso. Bueno, me consta que todos estos años Aurelio ha sido un investigador incansable. Yo recuerdo cuando estaba de colaborador y aquí surgió un poco la idea de abrir esos archivos, Aurelio. Sí, y hemos avanzado mucho, sobre todo en la cuestión de las líneas de investigación. Esta conferencia es el primer fruto ya de una historia de años Sí. y de años. Así que desde la época de la colonia, y no había nada escrito, Aurelio. Mira, Digamos, datos aquí, datos allá, pero realmente un trabajo. bueno, ha habido trabajos investigativos anteriores. Tenemos el del maestro Santos Coy en el siglo XIX, que es el primero que habla de la música. Hubo trabajos anteriores publicados, de Carlos María Bustamante inclusive, pero así como historia regional, solamente lo que Gabriel Parellón había hecho Sí. en torno y lo que la maestra Amelia García de León también había publicado. Y yo, bueno, como yo me quedé atorado y sigo atorado en el siglo XVI, tengo muchas cosas que platicar. Ya lo creo, ya lo creo. Así que música en la Guadalajara del siglo XVI. Anticípanos algo, Aurelio, por favor. ¿Qué caracterizaba
la música del siglo XVI aquí en Guadalajara, por supuesto la influencia española sin duda, pero platícanos un poco, ¿qué es lo que había? ¿Cómo se relacionaba la sociedad jalisciense, tapatía, de Guadalajara de aquella época, que no le podemos llamar con esos gentilicios todavía, pero bueno? Voy a empezar por el final de lo que sería mi A ver. conferencia. Nunca hubo tal variedad de músicas. Nunca hubo tal variedad de músicas. No me digas. Porque en los inicios se da la confluencia de varias situaciones. Y platico brevemente. A ver. Desde el 1534 que vino el licenciado Cristóbal a la Compostela de la Nueva Galicia, trajo 10 eclesiásticos para enseñar. Los que venían como cantores a la Ciudad de México, antes de cumplir con su oficio, se vinieron a la ciudad de Compostela, cuando muchos 60 habitantes, a cantar como si fuera una catedral. Y trajo 2 niños para enseñar, además del material que traía para hacer su oficio de chantre en la Ciudad de México. 2 años estuvo. Enseñó a los hijos de los españoles. Entonces, esto quedó en el olvido, porque el chantre de Galicia se fue a cumplir su oficio de obispo. ¿Y qué pasaría con esos 2 niños? Son los que acompañaron en su viaje itinerante a muchos españoles. Ya habían sido educados en la música. Cantando, porque incluso el padre Tello dice en su crónica que cuando el cura Miguel Lozano entonaba algo, las vísperas, por ejemplo, los españoles con sus rudas voces le acompañaban. Quiere decir, nos da una idea, pues, de que aún tratado con benevolencia historiográfica, el padre Tello dice que los españoles que vinieron no eran tan incultos. Rudos, como se ha dicho no eran tanto. conquistadores, eran colonizadores. Bueno, es que habría que pensar que en un primer momento tal vez embarcados llegaron muchas personas de esta rudeza de la que se habla tanto en la historia, pero posteriormente empezaron a llegar familias. Esa oleada de familias tenía un sí. poquito más de tiempo de hacer música, ¿no? Sí. Entonces, aquí, antes de que se fundara nuestra Guadalajara, antes de 1542, ya existía el barrio de Analco y el barrio de Mexicalcingo. El barrio de Analco ya había sido evangelizado por los franciscanos, que platico, desde 1533 en Ciudad Guzmán ya tenían, en lo que es hoy Ciudad Guzmán, Sí. ya tenían una escuela de música. Y vinieron frailes de talento musical también, ¿no? De eso lo podemos constatar en las crónicas. No olvidemos que además anteriormente, bueno, se sabe que la preparación era muy completa, ¿no? La música era materia obligada para todos los religiosos de cualquier... Y además que a los franciscanos les fascinaba la musicalidad de los indígenas, les permitieron inclusive el baile, cosa rara. Sí. Les siguieron permitiendo sus danzas y además les trajeron el teatro. Pero bueno, imaginémonos que en Analco ya había gente que hacía música. En Mexicalcingo, los que vinieron con el virrey, obviamente estaban hechos ya al rito católico, pero conservaban sus propias danzas. Esa es la música. Cuando llegan los fundadores de nuestra Guadalajara en el año de 1542, pues, ¿quién iba a cantar a la vieja iglesia de San Miguel? Los cantores, aunque no hubiera españoles. Un solo español es mencionado, Mendoza el tamborilero, como músico, que él estuvo en el repartimiento de Sinaloa y también aquí en Guadalajara. Es el único que pudiéramos decir que de alguna manera sabía música. Bien, así comienza la Guadalajara, uniendo la evangelización de los franciscanos, que para ello utilizaban la doctrina cantada, y luego a los que vinieron de México, que vivían en Mexicalcingo, y a los colonos. Así da inicio, con esa constelación de músicas, da inicio el proceso ya mestizo, aquí en nuestra Guadalajara. Ya después, la documentación que tenemos en la catedral nos habla que desde el año de 1552 ya había quien organizara las actividades musicales. Y a partir de ese año, afortunadamente, tenemos todos los libros del Cabildo que nos hablan de los personajes que enseñaron, de los niños infantes que estuvieron sirviendo como mozos de coro y de todo lo que sucedió alrededor de la catedral, que es lo más documentado. Es decir, los personajes que abundaron ahí, de los cuales yo voy a hablar brevemente, como el primer mecenas de la Nueva Galicia. ¿Qué fue?
el doctor Miguel Ladrón de Guevara. Fue el primer mecenas. Fue el primer, de la Nueva Galicia. y estuvo metido en una controversia histórica interesantísima, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué, Aurelio? No, pues es que mira, él favorecía a los músicos, favoreció a tres músicos de valía, ¿no? El primer organista, Pedro de Merlo, que vino de Guatemala, los canónigos no lo querían, así como no querían tampoco al licenciado Miguel de Contreras Ladrón de Guevara, no lo querían, pero él lo favoreció, utilizó su influencia como oidor más viejo y principal para acomodarlo en una prebenda en la Catedral de Guadalajara, lo cual era muy difícil. Este mecenas también favoreció con un tenientazgo muy bueno a un tal Miguel Antonio Sánchez, por una razón muy sencilla, según dicen las actas, porque bailó un zapateado muy bien. ¿Qué le parece? Estamos con Aurelio Martínez y nos comparte un poco de la conferencia que va a ofrecer el siguiente martes. Hay que estar ahí para disfrutar de todo esto que nos comenta, de cómo desde 1534, ya estaban esos barrios, de las primeras épocas de la música en Guadalajara. Siempre ha habido mecenazgos, ¿eh? Sí. Vamos a ir a un corte, si te parece, Aurelio, y luego nos continúas platicando de este primer mecenas, don Miguel Ladrón de Guevara. Y regresamos un momento para seguir hablando de la música en Guadalajara. Teléfono 3030-5350. Nuestros compañeros, Víctor Hugo Barbosa Barcha, gracias. Ángeles Rodríguez, muchas gracias. Claudia Fernández, gracias por su apoyo a este programa. Regresamos luego de este corte. No se nos vaya. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, antes de continuar el programa, quiero decirles que tenemos 10 pases dobles para el Festival Mute México 2015. Presenta lo mejor de la música de vanguardia internacional, orquestal y demás. Es el sábado 21 de marzo, me acaba de entregar nuestra compañera productora esta información, sábado 21 de marzo a las 12 del día, en la Unidad Deportiva Valentín Gómez Farías, que está ahí en la colonia Lomas de Tlaquepaque. Festival y la multiplataforma C7 está apoyando este festival y tenemos 10 pases dobles para las primeras 10 personas que llamen y digan yo puedo y quiero asistir. Así que por favor, marque el 3030-5350 y con mucho gusto, por favor, Angelito, las 10 primeras personas que llamen, pase doble para este Festival Internacional de Música que tendrá lugar, repito, el próximo sábado 21 de marzo a las 12 del día en la Unidad Deportiva Valentín Gómez Farías. Y continuemos con Aurelio Martínez, que ya está con nosotros, Jorge Sousa, de Seminario de Cultura Mexicana, que se integra al equipo. Buenos días, Jorge. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, escuchemos pues qué más nos platica Aurelio. Nos contaba cómo antes aún de la Fundación de Guadalajara ya existían esos barrios de indígenas. En Analco ya había gente que hacía música antes aún de la llegada de los españoles. Como hay un solo español por ahí que aparece en las crónicas en 1542, Mendoza el tamborilero, si usted acaba de encender su radio o su televisor, y de cómo en 1552 ya había quien organizara la actividad musical aquí en Guadalajara, y cómo van naciendo ese grupo de los niños cantores. Así adelante, continúa, por favor. El hablar de la historia, a mí me parece importante, la historia de la música o del arte. Es importante hablar de quiénes la hicieron, que afortunadamente tenemos documentos, ¿no? Aquí en la conferencia que un servidor va a exponer el próximo martes 17, yo voy a hablar de los personajes que hicieron posible la Guadalajara musical del siglo XVI, la vida musical en la Guadalajara. Además de mencionar al licenciado Miguel de Contreras y Ladrón de Guevara como mecenas, también voy a mencionar al deán Bartolomé, que fue un personaje visionario, y eso importa mucho en nuestra cultura, en el arte. Pensar las situaciones que se vienen. Se está formando Guadalajara, ¿no? Y el deán don Bartolomé de Rivera y Arvide dice, hay que traer órganos, aunque no hubiera organista. Hay que comprarlos. Otra cosa, hay que mandar traer un calígrafo experto que escriba libros de música.
Y esas dos acciones las hizo en 1556, temprana la temporada. No había todavía una capilla de músicos bien definida, un grupo de músicos profesionales, por así decirlo, en la catedral, pero ya había 2 órganos. Y ya había un hombre que estaba copiando música y haciendo música. Sí. Y esto es importante porque es una previsión de lo que puede haber. Una lección de vida, ¿no? Para quien tenga que hacer gestión cultural. Prever los momentos aún antes de los artistas. Una visión dinámica, ¿no? Una visión que se anticipe a las posibilidades, hacia dónde va el hecho estético y cultural. Pero es una visión humanística muy rica, ¿no? Sí. Por una parte. En esta conferencia yo también voy a hablar de la música alrededor de la Catedral de Guadalajara. Por ejemplo, los frailes que hicieron música, en los colegios también que hubo música, los maestros que dieron clases de música en otros lugares, siguiéndole la pista pues a los personajes, a los acontecimientos. Tocó un poquito la música de las diferentes castas, entre paréntesis, sí, que hubo, como la música africana. Por un dato que hay en el Colegio de Infantes en 1570, muy curioso, que dice que los niños tenían a su servicio un esclavo negro. Entonces, en una carta se quejan ante el cabildo catedralicio de este muchacho porque dicen que todo el día andaba él tocando y cantando sus cánticos negros sin atender amo. Y que además era bellaco, haragán y rezongón. Así dice la crónica. Y la carta, los canónigos lo cambian al muchacho, adquieren una esclava negra que les ayuda a lavar la ropa y a tenerlos aseados, a los niños del coro de la catedral. Pero bueno, da una pista de la música, la presencia africana en la Nueva Galicia, en la Guadalajara del siglo XVI. Aurelio, ¿no viene el nombre de este maravilloso bellaco que andaba cantando sus canciones con toda libertad? No viene el nombre. Uy, qué pena. Pero me parece que se llamaba Antón. Siguiéndole la pista, se llamaba Antón. Ajá. Era un muchachito que tenían ellos como a su servicio, ¿no? Pues hay que saber que por cada 5 habitantes españoles había sirvientes negros, ¿no? Pero fíjate, nadie se quejaba, ni siquiera en el marco de la iglesia, de esa esclavitud. No, la iglesia tenía sus esclavos también. Sí. Hay que decirlo, ¿no? Llama la atención enormemente, y me detengo porque tú hablabas de que son hechos que hay que tener en cuenta por la gestión cultural y analizada a la luz de nuestros días, la importancia de ciertas personas que apoyaron la música, de estos patrocinadores, digamos, le diríamos en la actualidad, que finalmente en la música y en la historia y en la actualidad son necesarios. Sí, es necesario echar a andar una estructura. Sí. Para que la estructura camine por sí sola. Estos personajes, como yo decía, el deán, el oidor, son personajes visionarios en el sentido de que aportaron su influencia y su visión y su dinero en aras de establecer estructuras. Eso es la sociedad de la Guadalajara del siglo XVI hizo que florecieran sí, esas estructuras que después será una capilla de músicos, sí, que después de aquí exportaríamos hasta las catedrales vecinas. ¿Qué les parece? Me puedo imaginar, Jorge, qué interesante, ¿verdad? Jorge Sousa, que está con nosotros, darnos cuenta y imaginar todas estas situaciones, esa atmósfera de la Guadalajara a pocos años de su fundación, esa efervescencia de música, que era finalmente también, no solo la música religiosa, sino la música profana. En las casas se reunían a tocar, a cantar. Desde luego, y tengo los datos que he investigado sobre los instrumentos, los papeles que aparecen en los testamentos, donde se mencionan instrumentos raros. Por ejemplo, una guitarra laudada, que después la busca uno en la época, era un instrumento raro. En algún testamento que hay por ahí se menciona que alguien, ya cuando murió, en su haber, decía tener una guitarra violada y una guitarra laudada. Una violada y una laudada. Un monocordio y muchos papeles de chanzonetas y canciones, sí. O sea, son instrumentos que utilizaban las personas en las tertulias, como tú decías, en los saraos, los agapes. También voy a hablar algo de las comedias que se hicieron en la Guadalajara del siglo XVI. Incluyendo, por supuesto, los autos sacramentales. Sí, por supuesto. Y los autores que pudieron ser
los compositores que tuvimos en Guadalajara en el siglo XVI. Los primeros en los Qué que dice, riqueza. al padre Antonio de Vera Castellanos, páguesele tanto por las coplas que hizo de Navidad Ah, y qué las bonito. representaciones y porque cantó. Además, Aurelio, en aquel tiempo que no había medios de comunicación, luego las coplas se convertían también objeto de señalamientos, de críticas al poder, ¿no? Así es, de hecho, por las coplas conocemos el ambiente popular que hubo con un Esteban Florián Palomino, que él era aficionado a hacer coplas y lo acusan en el santo oficio de sus coplas injuriantes. Injuriantes. Uy, qué bonito. Coplas injuriantes. ¿Qué le parece? Estamos hoy con Aurelio, invitándole a su conferencia el próximo martes. Hoy nos da un anticipo, una probada de lo que será su conferencia. Yo creo que tendría que haber un museo de la música virreinal, ahí mismo en Catedral, con todo este material que, bueno, se antoja maravilloso. Pues de hecho nosotros tenemos ese proyecto ya en la Qué catedral, bueno. ya restauramos un armonium, tenemos 2 armonium con pedalier franceses que están guardados. Esperemos dar espacio, además de tener un espacio ya para los libros de coro y Eso está el muy libro, bien. todos los papeles de música que tenemos de la colonia, tener un repositorio donde puedan ser consultados. Eso estamos ya en esto, ya Muy el bien. museo nos está haciendo espacio. Esperemos que Eso días está futuros. Yolanda, si me estupendo. permites una pregunta, Aurelio. Por favor, Jorge. Oye, Aurelio, y en relación con las otras ciudades como México, por ejemplo, la música en Guadalajara en esa época, ¿qué tan destacada estaba? Bueno, mira, siempre se habla de la relevancia, pero vamos hablando de economía. Guadalajara era una ciudad de paso. Entonces la gente que se animaba a venir con talento, a la Guadalajara del siglo XVI, ciertamente, y lo digo con toda la verdad, no vino gente de renombre. Vino el maestro Alonso Vélez Sarmiento, que él fue el primer criollo, estudió en la Catedral de México como maestro de la catedral, así como notable. Sin embargo, el talento es algo que se da y hubo músicos valiosos. En relación a las otras catedrales, tenemos lo primero, hay poca información sobre la Catedral de Guadalajara en relación a los otros documentos que aparecen además de las actas de Cabildo. Hay más información en México, muchísima información. Sin embargo, Morelia tiene poca información en relación a Guadalajara y Morelia fue muy rico porque es anterior a la Catedral de Guadalajara, tuvo esplendor, pero no se conoce porque no hay documentos. Y la presencia de los jesuitas en Morelia. Sí, en Guadalajara también. En Guadalajara en también. Guadalajara también. Quiere decir que en el siglo XVI, Guadalajara, en el sentido musical, apenas estaba en formación. Sí, en el sentido musical sí. Sin embargo, yo veo que las estructuras que se hicieron, como esta de tener órganos, como esta de tener un escribano profesional, un iluminador, un artista, a muchos años al servicio de la catedral, la dotó de un buen archivo en el siglo XVI. Además de que se trajeron músicos de Canarias, se trajeron músicos de otras partes, venían de Guatemala buscando la plaza de Guadalajara y venían de España también con la intención de expandirse, porque Guadalajara y el obispado de Nueva Galicia era extensísimo, había mucho que explorar. Y aunque las situaciones de guerra que hubo en toda la centuria del siglo XVI eran muy escasas, entonces pues eso no favoreció mucho el florecimiento como en otras partes. Vamos a ir a un corte y regresamos con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos con usted con Seminario de Cultura Mexicana y Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, que hoy, una vez al mes, se reúnen para hablarnos de sus actividades. Aurelio Martínez nos está invitando a su conferencia del próximo martes, la siguiente semana, para hablarnos de cómo nació la música en Guadalajara en esa época de la colonia, cómo ya estaba la música de los indígenas y viene de pronto, vienen algunos españoles y se empiezan a dar pues esa hibridación interesante, ¿no, Aurelio? Sí, así es, interesantísimo, que nacen los orígenes de lo que hoy los musicólogos le llaman el son y otras corrientes que nos identifican actualmente, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece, Aurelio, si ahora nos platica Jorge Sousa, representante, miembro de Seminario de Cultura Mexicana, sobre las actividades de esta importante institución? Por favor, Jorge. ¿Cómo no?
Buenos días a Yolanda, a Aurelio y a todo tu público, que tienes mucho y que sé que te quiere mucho y te sigue mucho. Está correspondido el público. Bueno, el Seminario de Cultura Mexicana en este momento, pienso yo, que está viviendo quizá el mejor momento de su historia, porque aunque ha tenido otros momentos importantes a lo largo de los años, de los 60 años que tiene de vida, ahora hay un grupo muy amplio de participantes y la mayoría de ellos especialistas en diversas ramas, en diversas artes, y por eso hay un programa de actividades nutrido, hay un programa de actividades interesante, y yo venía pues a avisarles, a decirles y a comentarles que en este momento también hay una convocatoria, aunque es una convocatoria nacional, para conmemorar los 100 años del natalicio de un gran maestro, quizá el icónico del cuento nacional, que es Edmundo Valadez. Don Edmundo. Él nació hace 100 años en Guaymas, Sonora, y ahora pues estamos recordándolo, ¿no? Él murió en 1994, pero ¿quién no ha escuchado hablar de la revista El Cuento? Incluso ¿quién no mandó alguna vez algún cuento o aquello que él cultivó y que tuvo muchísimo auge, que son las minificciones, ¿no? Yo tuve el gusto de conocerlo un par de veces nada más, lo vi, y era una persona pues, muy amable, muy abierta, capaz de decirte en un texto que tú le llevaras, capaz de corregírtelo y de orientarte. Yo era un muchacho cuando lo conocí, y él ya tenía un gran grupo de jóvenes seguidores. Él perteneció a una generación posterior a lo que llaman la generación de la Revolución, y desde ese punto de vista pues abrió nuevas rutas, y su revista fue el escenario en donde se manifestaron numerosas corrientes de escritura, de narrativa, tanto mexicanas como extranjeras, ¿no? Entonces ahora, para conmemorarlo, el seminario está lanzando una convocatoria que se llama Plaza de Almas, o sea, una especie de reunión de diferentes posturas, en la que se convoca que los miembros del seminario de todo el país envíen textos de hasta 10 cuartillas para hacer una selección y publicar un libro en homenaje a este maestro de las letras mexicanas. Un texto hasta 10 cuartillas. Me pregunto si hay algún tema en especial, o si tiene que ver con Don Edmundo, o si tiene que ver con algún... No, es tema libre. Tema libre. Pero está restringido en este caso a los miembros del seminario Muy en todo bien, el país. Muy bien. Y pues yo sé que te escuchan en muchas otras ciudades, Sí. así es que a través de este medio hacemos el llamado, ¿no? Yo ya empiezo a preparar mi texto, ¿eh? Claro. Y dime, ¿cuándo es la fecha de cierre? La fecha de cierre es el 31 de mayo. 31 de mayo. ¿Inéditos los textos? ¿O Inéditos. Ajá, Son 31 textos de mayo. inéditos. Y bueno, todo esto es dentro de un programa que está haciendo el Seminario de Actividades. El presidente, Ignacio Bonilla, creo yo, es muy, Sí. muy organizado, muy capaz de concertar esfuerzos de mucha gente, y a todo mundo lo tiene trabajando, ¿no? Es muy vinculador. Muy Y vinculador. de pronto llega y te dice, necesito que en tal des una conferencia aquí o participes allá, y pone en movimiento. Oye, y todo con calma, ¿eh? Parece que con él calma, está... sí. Sí. Tiene un reloj interno de tranquilidad muy interesante, ¿no? Fíjate que sí, yo siempre lo he dicho, y qué bueno que no esté él presente, porque Sí. frente a él no podríamos decirlo, su pudor lo conmovería, pero bueno, es verdad, es muy bueno para vincular, Sí. para convocar, para pasarle el balón a otros, sin ser solamente el único. Sí, en cierta forma eso es parte, pues, Es parte. del momento que vive el seminario, ¿no? Sí. Además hay una revista, Ahuehuete, ¿no? Sí. Que dirige la doctora Silvia Quesada, Sí. y que en donde se publican estudios de los miembros del seminario principalmente. En este año, sí, simplemente, fíjate, ha estado la conferencia de Andrés Fábregas, que es especialista en sociología, pero él estudia mucho el tema de las chivas como fenómeno social, ¿no? Que a nosotros Sí. los tapatíos, pues eso de las chivas, Aurelio, digo, además de la música del siglo XVI, también nos ¿Las interesa. Chivas? Sí, además hubo un Aurelio Martínez también. Aurelio Martínez. ¿En sí. las Chivas? En las Chivas, claro. ¿Y tú eres chiva, Jorge? Pues sí,
aunque no le ganen. aunque Vergara, aunque Vergara. Fíjate nomás. Ese es el punto negro, pues, de las Chivas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora con los hermanos de la Torre ahí, con los de la Torre, ha mejorado, ¿no? Se ve otro ritmo y otra atmósfera. Bueno, está, por ejemplo, Carlos Lara, que acaba de dar una conferencia también muy interesante sobre las reformas culturales. Carlos estuvo aquí como regidor del PAN hace muchos años y se ha especializado, ha trabajado mucho, se ha doctorado y ha trabajado en la cultura y tiene un par de libros muy buenos sobre cultura nacional. Luego, Carlos Gutiérrez Arce también dio una conferencia sobre el Cabañas, todo este año, ¿eh? Sí. Estamos apenas en marzo. Y luego, pues, está en marcha el Diplomado de Periodismo Cultural, que tú estás coordinando, ¿no? Del seminario. Con mucho entusiasmo los chavos, ¿eh? Estoy muy contenta. Es un grupo de aproximadamente 15, 16 personas, con un entusiasmo que dices, uy, esto va a dar mucho que hablar. Sí, y todo esto se siente porque en una ciudad como Guadalajara, que es tan amplia y que tiene una oferta cultural muy diversa, comienza pues a despuntar el seminario como un punto de reunión de intelectual, ¿no? Intelectual. Se está preparando otro diplomado, una serie de conferencias, una especie de seminario sobre Guadalajara, en donde pues muchos de los miembros del seminario son especialistas, no sé, Arturo Camacho, Paco de la Peña, saben de artes plásticas de Guadalajara lo que todo prácticamente, ¿no? Sara Velasco, la misma Silvia, sobre literatura, claro, etcétera, ¿no? Entonces, la música con Pancho Madrigal y con otros músicos, con Guillermo Ramírez Godoy, con todos sus estudios sobre la guitarra y la música, en fin, sí. Y la pintura también Ramírez Godoy, ¿no? Ramírez Godoy, eso, ¿no? Un Otto Schonduve, que es un... Otto Schonduve, que es una maravilla. Una maravilla. Sobre todo porque es un ejemplo de honestidad intelectual, ¿no? Exactamente. Que eso es muy bonito y ya no es tan fácil encontrar, Aurelio. Así es. Sobre todo si te coquetea la política, de pronto hay esos, ¿no? Sí. O estoy diciendo una barbaridad. No, digo, sí. La verdad. En este caso, Otto ha desempeñado algunos cargos y lo ha hecho con una honestidad. Con una honestidad a toda prueba, ¿no? sí. Y bueno, entonces nosotros estamos invitando a recordar a Edmundo Valadez, ¿no? Esa figura señera del periodismo cultural, porque ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Pero la revista El Cuento todavía te la encuentras en los tiraderos de libros viejos y la compras, ¿no? Sí. Porque son ejemplares de colección. Te metes a Mercado Libre y le están vendiendo, porque cada libro, cada revista del Cuento es en realidad una obra de arte, ¿no? Sí. Conjunto, yo me acuerdo, costaba en aquel tiempo 8 pesos. Y luego la presentaban con sus viñetitas. Y era el cuento, mini cuentos, mini ficciones y luego una viñetita por ahí muy bien hecha. Me encantaba la revista El Cuento, sí, la coleccionábamos muchísimo. A mí me costaba mucho conseguir esos 8 pesos cuando yo era muchacho. A mí más. Pero cuando los conseguías, ibas a comprarla, aquí la vendían en Pedro Moreno en los portales. En los portales. Y la tenía uno y la leías de rabo a cabo, de cabo a rabo. De cabo a rabo y de rabo a cabo también. Y de cabo a la de las dos formas. Además de traer los cuentos, tenía aquellos recuadros con minificciones. A eso me refería. En las que encontrabas un autor desconocido, un muchacho de 20 años, y encontrabas a gente como que en aquel tiempo admirábamos muchísimo, como Alejandro Jodorowsky, ¿no? Por ejemplo. Con minificciones de él. Y no se diga algún día que de pronto te publicaran algo a ti. Sí. Era tu revista era así como... Alguna minificción la traías para todos lados. Sí, miren. Sí. Es verdad. Entonces, todo esto pues está en torno a una actividad. Nosotros los invitamos a que estén pendientes de todas las actividades del seminario, a que estén en contacto con el Museo de la Ciudad, que es donde sesionamos, donde tenemos la mayoría de las actividades y en donde nuestros especialistas y algunos bastantes venidos de otras ciudades, incluso de otros países, también exponen temas de mucho interés como el que tú, Aurelio, estás invitándonos, para que nosotros también tengamos acceso pues a estas otras dimensiones del mundo cultural, ¿no?
Amigos nuestros, estamos esta mañana en su programa Las 9 con usted, con Seminario de Cultura Mexicana y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, dos instituciones que realmente reúnen a lo más selecto y son normativas en muchos sentidos, ¿no?, del acontecer cultural de la ciudad. Vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerde, 3030-5350. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con usted, amigos nuestros. Gracias por tu llamada, Víctor Chávez, Marta Villamontes, muchas gracias. Jesús Ortiz Valdivia, muchas gracias. Rosario Díaz López, nuestro agradecimiento. Gonzalo Nicino, que nos llama. Todos ustedes tienen boletos, un par de boletos para este Festival Internacional que tendrá lugar y que estamos ofreciéndoles boletos. Tendrá lugar, ya lo hemos dicho, el próximo, tengo por aquí la información para este Festival Internacional que presenta lo mejor de la música de vanguardia internacional y que tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo a las 12 del día en la Unidad Deportiva Valentín Gómez Farías. Hay boletos para usted. 3030-5350. Y estábamos hablando del Instituto, perdón, de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y la conferencia que va a dar Aurelio, y estábamos hablando de diversas actividades, entre otras, la celebración del centenario de don Edmundo Valadez, con textos de Seminario de Cultura y otras actividades de seminario. Jorge. Sí, fíjate, Yolanda, ahorita, de acuerdo a lo que estábamos también platicando, que el lugar que ocupa, por ejemplo, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y el Seminario de Cultura son muy importantes. Sí. Porque trascienden los trienios, los sexenios. Van más allá de la política. Van más allá de la política. No importa que sí. algunos de los personajes, de los miembros, muchos han estado en la política. Sí, sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Sofía Valencia, que ha sido presidenta de la Comisión de Cultura en el Congreso del Estado, sí. y que está con nosotros, ¿no? Y eso está bien porque también le da una dimensión política precisamente, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero esa palabra de vinculación es importante también. Claro. En la Benemérita, además de apoyar los trabajos individuales, tratamos de apoyar las cuestiones que tienen que ver con nuestra sociedad en términos concretos. Por ejemplo, el lago de Chapala, los estudios que se tienen que hacer de manera científica alrededor de ciertas cuestiones que nuestro gobierno debe de saber, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, libros también, porque los libros también tienen una repercusión social. De hecho, nosotros en ¿no? este mes vamos a presentar en la Benemérita, vamos a presentar 2 libros en las conferencias de los mártires. Vamos nosotros a presentar, además de conferencias a título como la de un servidor, el jueves de apreciación musical con el general Cleaver. Pero la publicación es importante. Las actividades del seminario en la promoción de eventos y en la publicación y en la revista. ¿Sí? Es muy interesante esto y muy necesario. Tienes mucha razón. Claro, el general Cleaver tiene su estupendo libro, ¿no? Ahorita el seminario ha publicado 2 libros en los últimos meses. Uno de Silvia Quesada sobre la historia del seminario, precisamente apuntes sobre la historia del seminario, y otro sobre la danza. Sí. Y ahorita está comenzando con apoyo de Silvia Molina, que es la presidenta nacional del Seminario de Cultura. Silvia Molina, pues una gran escritora. ¿Cómo no? Que tiene una visión amplia, que trabaja en Conaculta, por cierto, sí. y que ha estado al frente de la Dirección de Literatura de Limba. Y Silvia Molina ha estado apoyando este otro nuevo programa para ver si publicamos con el Fondo de Cultura Económica. Sí. El primer libro precisamente es de Yolanda Zamora, ¿no? Sí. Es un libro de entrevistas. Es un libro de entrevistas. Pero a gente de muy primer nivel, ¿no? Está Arriola, Juan Rulfo, Arriola del Paso, o sea, hay 30 entrevistas de hecho, pero está escrito no tanto periodísticamente, que sí lo es, sino literariamente, ¿no? Habla, por ejemplo, de Alicia Alonso, de cómo entrevistamos a Alonso y cómo entró a la escena, o sea, es más literario que periodístico, pero está en Fondo de Cultura, y Silvia Molina apoyó este proyecto, le gustó mucho la idea, y bueno, a ver qué pasa, no sabemos todavía. Ha habido algunos libros buenísimos de entrevistas, que realmente dejan a mí me dejaron marcado algunos libros de entrevistas. Como Entrevidas, por ejemplo,
de Manuel Carballo. Hay uno que se llama Ocho Voces también. Ocho Voces. Sí. Bueno, los libros de Carballo, los de literatura Sí, hispanoamericana, los protagonistas de la literatura mexicana y la hispanoamericana. Sí, sí, cómo no. Y Pues ahí quedan como testimonios. Yo creo que me viene a la mente lo que dijiste ahorita. En la música, el musicólogo es como un intérprete de lo que pasó y las partituras. En el caso de la literatura y de muchas cosas, el periodismo cultural viene a ser ese nexo entre un lenguaje y una acción con la gente. Sí. Ojalá todas estas entrevistas y bienvenidas. Sí, pues, y fíjate que en el caso del periodismo cultural se está moviendo muchísimo ahorita el panorama. Mucho, ¿no? Afortunadamente. Sobre todo con la incursión de los medios virtuales, ¿no? Digitales. Todos los... Ahorita hay muchas estaciones de radio, por ejemplo, por internet. Programas. Como Radio Morir. Programas y incluso otras, ¿no? Con imágenes y demás, desde que lo hace independientemente el artista. Esto es buenísimo. Libros que antes tenías que esperar a ver quién te publicara y de pronto ya están los libros ahí digitales. Sí, es todo un cambio. Por ejemplo, Garavito, ¿no? A través de su difusora. Realmente todo se está moviendo. Ahorita tú puedes encontrar un muchacho con un blog que tenga 3,000, 4,000 entradas, ¿no? Sí. Que a veces no las tiene un periódico, ¿no? Exactamente. Sí, los nuevos rumbos. Los nuevos rumbos que además te dan una enorme libertad, porque de pronto viene, bueno, si me van a publicar y vienen ese tipo de concesiones, llamémosle sencillamente para no entrar en problema, pero con esta libertad de decir, este es mi texto y lo subo a mi página, y a lo mejor tienes 3,000, 4,000, 5,000, y además hasta se puede hacer la venta de libros. En cuanto hablas de miles, tú puedes vender tus anuncios publicitarios, ¿no? Fíjate. Entonces, el nuevo rumbo. Yo también estoy pensando que esto de la historia tiene que hacerse en base a documentales, tiene que hacerse en base a la mentalidad nueva de los nuevos, de nuestro público receptor. Imagínate, Aurelio, que tú en tu página tienes tu conferencia puesta ahí, incluso con este tipo de ilustraciones, de imágenes, y tenemos todos acceso a ella, ¿no? Mañana, alguien que esté estudiando en Rusia sobre la música del occidente del país, mañana te cita, ¿no? Así es. Antes teníamos que esperar a que imprimieras el libro, que alguien lo tradujera, que llegara por allá, y ahora mañana lo tiene, ¿no? Eso es maravilloso, el panorama, ¿eh? Yo cuando empecé con el doctorado que hice sobre lingüística, empecé a comprar algunos artículos por internet y costaban en ese momento, me costaban $5, $6, ahorita cuestan $30, $40 el artículo de 15 páginas. Y algunas empresas de esta naturaleza tienen millones de artículos. Entonces tú le picas a tu tema y hay artículos que hicieron en Japón, en China, sobre todo pues en Estados Unidos, obviamente en Inglaterra, ¿no? Claro que tienes que tener la capacidad de discernir, porque hay mucha paja también. O sea, es importante saber discernir y saber exactamente qué es lo que quieres. Y además tener la honestidad de citar la fuente, Jorge? Porque aquí se presta mucho y de pronto cuando uno da clases, bajan un artículo y lo pegan y demás, ¿o no? ¿No te pasa eso? Sí. No, eso está prohibido. Gracias, Marcela Sagún, felicita el programa, quiere ir al concierto, cuentas con ello. También Esteban Quiñones, Javier Fernández, dice, por favor, en mi opinión, deben invitar a un historiador que hable del papel de la Iglesia Católica. No solo hablar de la conquista, los beneficios de la conquista, sino que fue sanguinaria. Claro, por supuesto, muy sanguinaria fue. Y fíjate otra cosa, además, en la Iglesia Católica sí ahorita oímos quizá algunas censuras que actuaron con censura, pero también al mismo tiempo y que tuvieron esclavos, pero al mismo tiempo el que decretó la abolición de la esclavitud fue un cura, ¿no? Así es. Entonces ahí ha habido, como ahorita, ¿no? Hay párrocos en Guerrero que se están jugando la vida por defender a los pueblos olvidados y hay otros párrocos que juegan al golf con Carlos Slim, ¿no? Todo hay en la viña del Señor. Así es una institución muy amplia en donde hay de todo. Yo nomás quisiera concluir, qué bueno que existan espacios como la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y como el Seminario de Cultura Mexicana, porque son lugares a donde pueden llegar los jóvenes interesados en algún tipo de estudios, ¿no? Así es. Bien, gracias. Aquí te preguntan, Aurelio, si dice,
Aurelio, me gustaría que se investigara sobre los primeros asentamientos humanos entre 1160 y 1325. Cuando los aztecas llegaron al Valle de Atemajac ya traían instrumentos musicales, nos dice. ¿Habrá evidencias musicales de entonces? Sí hay, pero todo esto requiere de estudios serios. Yo, por mi parte, quiero invitarlos los martes y los jueves a la Benemérita Sociedad de Geografía en Fray Juan de Zumárraga. Tenemos conferencias, presentación de libros, apreciación de conciertos, martes y jueves a partir de las 8 de la noche. Están cordialmente invitados. Y nosotros casi todos los lunes a partir de las 8 en el Museo de la Ciudad. Ahí está, invitación para ustedes. A propósito de los libros, martes 24, el libro Dios, Francia y Monarquía, Jalisco y el Segundo Imperio, a cargo del doctor Mario Aldana Rendón. Y otro libro del doctor Javier, aquí está, primera presentación, Una familia en el exilio, los Juárez en Nueva York. Esto es de el maestro Isal Hidekel Tejeda Vallejo, ¿de acuerdo? Y tiene su boleto doble, Víctor Chávez, Marta Villamontes, Rosario Díaz, Jesús Ortiz Valdivia, Esteban Quiñones, Marcela Sahagún, Javier Fernández y Tere Mesa nos dice, por favor envíenme el programa de ayer de los diálogos interreligiosos. Bueno, ya tenemos tu dato, le voy a pedir a nuestra compañera productora que nos permita enviártelo, que te los enviemos, pues. Estamos prácticamente al final, nos queda un minuto. Le recuerdo que a las 11, ahí en el Palacio Municipal, en nuestra casa, en Guadalajara, en el Palacio Municipal, el Salón de Eventos Especiales, entrega de reconocimientos a mujeres destacadas, Irene Robledo García, 2015. ¿Le parece? Si tienen tiempo, sería interesante. Por ahí nos vemos, amigos. Llegamos al final. Aurelio, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Un gusto conocerte, Aurelio. Es un orgullo, enhorabuena. Nos felicitamos de tener Seminario de Cultura Mexicana, Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Muchas gracias, y están ahí dos instituciones que merecen todo nuestro respeto, una dignidad y una presencia dinámica en nuestro medio. Gracias, es todo por hoy. Recuerda que este programa se repite mañana a las 8 de la mañana en C7 Noticias. Hasta entonces, buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.